Hola, ¿cómo están? Quería compartirles en este día una palabra sobre el miedo. El miedo que seguramente a ustedes no les pasa, pero por las dudas nos pasa a todos y en este tiempo más que nunca, creo, ¿no? Nos podemos ver afectados por el miedo, por esa sensación de abandono, por esa sensación de que no sabemos lo que va a suceder, que no sabemos lo que está sucediendo. Y si buscamos en la palabra de Dios, encontramos el miedo ya desde el Génesis, desde el principio, los primeros capítulos. En el capítulo 3, en Génesis 3:10, dice que cuando el hombre escuchó los pasos de Dios o escuchó la voz de Dios, dice en Génesis 3:10, le contestó el hombre a Dios por qué se había escondido. Dice: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque yo estoy desnudo y me escondí. Escuché la voz, tuve miedo y me escondí. ¿Tuvo miedo de qué? El mismo Dios que venía a pasearse por las tardes en ese Edén, y el hombre se gozaba y charlaban y tenían una amistad y era lleno de ese amor, de ese Dios, lo iba conociendo. El mismo ahora tiene miedo cuando escucha. En algunos textos, en algunas traducciones dice escuché sus pasos, en otras dice escuché su voz. En realidad, en el texto original es escuchó a Dios. Escuchó quiere decir sintió su presencia, lo vio venir, lo vio hablar. Esa misma voz, de esa misma palabra que antes le daba confianza, que le daba fe, que le daba esperanza, que lo arrullaba, ahora le producía miedo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que se diera este cambio sustancial entre aquel que tenía confianza, que escuchaba, que hablaba con Dios, ahora a tenerle miedo? Y en el medio sabemos lo que pasó. Estuvo la serpiente, estuvo la tentación. Entonces, como creyeron en lo que la serpiente les dijo, ahora venía el miedo. Cayeron en la tentación. Tenían miedo del castigo. Comienzan a pasar de ver un Dios que era un amigo, que se paseaba entre ellos, a un Dios destructor. Un Dios que lo va a castigar. Un Dios que le va a sacar todo ese paraíso que les había regalado. Ciertamente que Dios le había advertido que iban a perder mucho si no obedecían. Pero sabemos que ese temor, ese miedo, no viene de Dios, sino que viene del pecado, viene de la tentación, de haber escuchado una y otra vez y haberle hecho caso a la mentira de Satanás. Cuando uno escucha las mentiras del diablo, uno queda lleno de miedo. Cuando uno escucha y cree la palabra de Dios y la obedece, ese miedo no está. Ese miedo comienza a estar en el hombre por primera vez, después de haber escuchado, de haber creído, de haber desconfiado en su Padre, de haber desconfiado en su Creador, en aquel que le había dado todo. O sea que la desconfianza seguida, que sigue a la mentira, produce la desconfianza en Dios, y eso engendra luego el miedo, que es la consecuencia del pecado. Oír a Dios, a su palabra, ya le causa temor en lugar de alegría. Y dice, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Estar desnudo frente a Dios es la sensación del pecado de estar sin su gracia, de estar solo. Y a pesar de seguir estando en el paraíso no consistía en los árboles, en las frutas, no consistía en
esa presencia de la esposa de Eva, ni Eva la presencia del esposo. Todo lo humanamente bueno, todo lo humanamente lindo, todo lo humanamente agradable que Dios nos da, comienza a disiparse, es decir, pierde su valor cuando perdemos la presencia de Dios. Todo lo demás ya no tiene sentido. Estaba desnudo, ya nada lo cubría, no lo cubría la gracia, no lo cubría la presencia amorosa y poderosa de Dios. Así nos sentimos vos y yo muchas veces cuando perdemos, porque escuchamos al tentador y le hacemos caso, y a todos nos pasa. Y perdemos entonces esa gracia, esa felicidad, esa bienaventuranza que el Señor nos regaló por el bautismo, que nos regala constantemente cuando estamos en comunión con Él, cuando vamos a Él, cuando le pedimos perdón, cuando nos llenamos de su presencia, cuando viene el Espíritu Santo y nos llena de su amor. Queda nuestra nada, queda un vacío enorme, queda nuestra completa soledad humana. Sin Dios no somos nada. ¿Por qué esconderse? Me escondí. Es la primera actitud que tiene el ser humano. Esconderse es decir, no querer pedir perdón a Dios, tener vergüenza. Escapar del momento de la conversión, porque es doloroso reconocer nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios, el haberle fallado, como le sucedió a Pedro cuando lo negó. Jesús no lo condenó, pero él sintió que esa mirada de Jesús lo estaba condenando. Se hubiera querido escapar, se hubiera querido meter la cabeza como las avestruces debajo de la tierra. Esconderse es lo peor que podemos. Tenemos que estar el menor tiempo posible escondidos, porque si nos escondemos, si nos queremos escapar de Dios, como dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si voy al cielo, allí estás tú. Si bajo debajo del abismo, allí te encuentras. A donde quieras, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me escaparé? No tengo dónde escaparme. Jesús nos sana de ese miedo como fruto de la Pascua. Nos libra del poder de las tinieblas. Dice Juan 20:19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban cerradas las puertas por miedo a los judíos de aquel lugar donde se encontraban los discípulos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Jesús resucitado nos reconcilia con Dios trayéndonos la paz. El miedo se va cuando el remedio que se aplica es la reconciliación que nos trae la paz. Volver a confiar en Dios. Dios no me destruye. Dios no me quita la vida. Dios no quiere lo malo para mí. Dios no se olvidó de mí. Dios no me abandonó. Sino todo lo contrario. Él da su vida. Él se presenta en medio nuestro resucitado. Cuando dio toda su vida por sus amigos, dio la sangre para ponerse en el lugar del castigo que nos correspondía. Ciertamente ese miedo es porque sabemos que nos corresponde un castigo. Pero en nuestro lugar Jesús ya fue ajusticiado. Por eso no podemos más que decir: perdón, Señor, gracias, Señor. Jesús resucitado que nos reconcilia y nos trae la paz. Como dirá en Juan 14:27, les dejo la paz, mis paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni se acobarde. Nos sana de la turbación interna que nos trae el miedo. La falta de comunión con Dios nos perturba, nos turba internamente. Nos sana de esas tormentas y esos remolinos que, más que estar afuera, están adentro nuestro.
Porque si uno mira por la ventana, uno no ve el coronavirus, no ve gente muriéndose, no ve desesperación. Yo estoy viendo ahora mi ventana, que veo un árbol, una palmera, una tarde apacible de domingo. Quisiera estar este domingo en misa, con nuestro primer domingo de mes que tenemos en nuestra comunidad. Pero todo sigue igual ahí afuera. Pero adentro mío puede estar la tormenta o puede estar la paz que Dios trae, como les trajo a los discípulos. ¿Se acuerdan en la tormenta? Cuando dijo calma y el mar, los vientos se aplacaron. ¿Y quién es este que hasta los elementos de la naturaleza le obedecen? ¿Quién es este que hasta mi alma se calma y le obedece? Cuando Él dice, reciban la paz. Y la paz es el fruto de la reconciliación, del perdón. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Tenían miedo que los mataran como a Jesús. Vaya a saber cuántos miedos tendrían. Y Jesús viene a darnos la paz, viene a reconciliarnos para que no se turbe el corazón ni se acobarde. Es decir, no nos acobardemos, no nos turbemos, nos viene a sanar, como yo les decía recién, de las tormentas, de los remolinos internos, con su presencia, con su perdón. Para vencer la cobardía de estar encerrados. ¿Por qué? Porque la cobardía, que es el resultado de dejarnos vencer por el miedo, encerrados en nosotros mismos, en lo que nos pasa, incomunicados. Jesús viene para que venzamos la cobardía que nos encierra y nos impide comunicar la vida, nos impide sonreír, nos impide amar, nos impide dar una palabra de aliento, nos impide transmitir el Evangelio, Evangelión, la buena noticia. El miedo no tiene buenas noticias, es todo mala noticia. La paz de Jesús en el corazón te dice, hay una buena noticia. Jesús está resucitado, Dios está vivo, la muerte está muerta, el pecado eliminado, Cristo ha resucitado, Evangelión, Evangelión, Cristo está vivo. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ya no pesa sobre nosotros una condenación. Aunque fuéramos a morir por el coronavirus o cualquier otra cosa, el Señor nos va a resucitar, nos dirá, Talita cum, como a esa niña, levántate. Salir y comunicar la vida. Dios quiere que comuniques la vida, Dios quiere que seas fuente de vida. Dios quiere que seas el que predique el Evangelio, pero si el Evangelio no está dentro tuyo, si la buena noticia no está viva dentro tuyo, sino que lo que está dentro tuyo es el miedo, sino que lo que está dentro tuyo es la cobardía, sino lo que está dentro tuyo es el sentirse solo y separado de Dios, no podés transmitir el Evangelio, no puedo yo transmitir el Evangelio. Tengo que dejar que el Señor entre en mi aposento, donde estoy encerrado, y eso lo podés hacer a través de la fe, de la oración. Dejar que hoy Dios, si es que es tu caso, estuviste encerrado este tiempo por miedo en vos mismo, hay que darle un espacio a Dios para que venga y te diga, no tengas miedo, no tengan miedo, les dejo la paz, les doy mi paz. No se turbe su corazón ni se acobarde. Que el Señor te llene, te dé su paz, te dé su amor, te edifique. Le pido a Dios en este momento, en el nombre de Jesús, que no se turbe tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada hermano, por cada hermana que está escuchando, que está viendo este video, en el lugar que sea, en el país que sea, en el momento que sea. Recibe en el nombre de Jesús la paz que proviene de la Pascua de Cristo, que brota del corazón de Jesús, esa sangre y esa agua misericordiosa que hoy te dicen, yo te perdono, no tengas miedo,
No tengas miedo, no se turbe tu corazón. Recibe ahora la libertad de todo miedo, de toda oscuridad que te haya estado atando, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de Santa María la Virgen. Dios te bendiga.